voy a comentar lo primero de los primeros aspectos a tener en cuenta en el lupus, que serían los criterios de clasificación y los índices de actividad y de daño. Primeramente, en relación a lo que son los criterios de clasificación, este es el índice que vamos a seguir, una muy breve introducción del lupus, después un contexto histórico, la definición de los criterios que se emplean actualmente, el algoritmo resumen que está recogido en lo que son las recomendaciones EULAR de ahora y unas futuras consideraciones que las mencionan y bueno, me parecía relevante mencionarlo por si es de interés para alguno de vosotros. Como introducción, sabemos que el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica, paradigma muchas veces de lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, con su componente de creación de anticuerpos y de inmunocomplejos, que al final producen un daño con una clínica muy heterogénea que al final afecta para cada paciente a una diversidad de órganos y dominios distintos para cada uno. Así pues, para el reumatólogo puede suponer un reto, por una parte, establecer el diagnóstico en base a unos síntomas que nos puedan parecer compatibles, también es un reto establecer el grado de afectación y qué tipo de tratamiento puede ser más óptimo para cada paciente. Por eso, a lo largo de los años se han establecido distintos criterios, índices y recomendaciones para intentar esclarecer y enfocar de la mejor manera posible todos estos problemas. En relación a lo que son los criterios clasificatorios del lupus, los primeros datos constan del 71 por el autor Cohen, pero realmente no es hasta en el 82 cuando una entidad científica, en este caso la ACR, revisa y recopila todos estos criterios y realiza una primera clasificación de unos primeros criterios clasificatorios que ellos mismos revisan en el 97. Y digamos que es el punto de partida como criterios antiguos, entre comillas, sobre los cuales luego se han hecho estudios comparando unos criterios con otros y sobre los que se han desarrollado hasta los criterios actuales. Estos primeros criterios tenían una sensibilidad un poquito baja, pero eran bastante sencillitos. Los dejo aquí la lista, no los voy tampoco a leer, pero constan de 11 criterios, de manera que había que cumplir 4 de ellos en algún punto de la historia de la enfermedad del paciente. A partir de aquí, hasta 2012, que no se actualizaron, y al final, ¿por qué llegó en 2012, digamos que otra entidad científica, la SLIC, que la comentaremos más adelante, los índices de daño, revisó y actualizó estos criterios? ¿Qué es lo que añadió principalmente? Pues le quiso dar un poco más importancia al concepto inmunológico de esta enfermedad. Seguía teniendo como punto de corte que había que cumplir 4 criterios, pero esta vez había 17, 11 criterios clínicos y 6 criterios inmunológicos, dando pie a que el paciente tenía que cumplir un criterio al menos de cada tipo, un criterio clínico y un criterio inmunológico, y digamos que intenta sustentar el peso de que es una enfermedad inmunológica y se intenta reflejar en la importancia de esta situación. En cuanto a sensibilidad y especificidad, pues mejoró de una, empeoró de la otra. Ahora la especificidad era un poquito más bajita. Con respecto a los criterios del 97, del punto de partida que teníamos, ¿qué es lo que añadieron estos criterios de 2012? Añadieron más clínica mucocutánea, añadieron el lupus, el dominio neuropsiquiátrico, añadieron la hipocomplementemia, los beta-2 glicoproteína, porque hasta el momento solamente estaba incluido en laboratorio los otros 2 anticuerpos del SAF, y la nefritis lúpica en general como criterio suficiente siempre y cuando un paciente tenga ANA o anti-DNA positivos. Durante estos años han sido los criterios SLIC los que se emplearon hasta 2019, más o menos, que es cuando el EULAR ACR revisa y realiza de nuevo otra vez estos criterios. ¿Cuál fue el foco que tuvo EULAR ACR en esta última revisión? Pues por una parte, mejorar esa especificidad que se había perdido con los criterios SLIC y por otra parte, la novedad o lo que lo propició fue intentar incluir estos pacientes de reciente diagnóstico, los early onset que llaman, que son los pacientes con un diagnóstico de lupus de menos de un año de evolución. Así pues, se realizaron una sucesión de revisiones, panel de expertos, compararon unos con otros, un proceso complejo, pero los 3 principales cambios que realizaron en estos criterios actuales fueron los siguientes. Primero de todo, que los ANA pasaron de ser un criterio más a ser un criterio de entrada. Los ANA son muy sensibles pero muy poco específicos, no son específicos de lupus, y al final simplemente a un título de un 80 se vio que tenía una sensibilidad de casi el 98%, y al final les resultó más favorecedor que fuese un criterio de entrada y también favorecía la inclusión de esos pacientes de reciente diagnóstico. Por otra parte, quisieron estudiar este subgrupo de pacientes y comparar la clínica que presentan versus la clínica del resto de pacientes con lupus, porque al final
el resto de pacientes que llevan más años de evolución, pues es más fácil ver que hayan desarrollado más clínica, más afectaciones, y es más fácil encasillarlos en unos criterios. Pero los de reciente diagnóstico, era un poquito más difícil y más tediosa valorar qué clínica tenían. Y realmente lo único que salió significativamente superior en este subgrupo de reciente diagnóstico fue la fiebre, por lo que la incluyeron. Y como último, se dieron cuenta de que evidentemente no todos los criterios que se valoran tienen el mismo peso. Entonces, agruparon lo que son los criterios clínicos, que había 21 en esta última revisión, en, digamos, 11 dominios, 7 clínicos y 3 inmunológicos, dando también dentro de cada uno de ellos una distinta puntuación en base a la importancia y la gravedad de cada uno de estos aspectos clínicos. Y por otra parte, añadieron cosas a costa de quitar otras. Quitaron realmente la linfopenia porque reducía la especificidad y les salió más rentable eliminarla. Y eliminaron las pruebas reagínicas de la sífilis porque sabemos que antiguamente, no hace tantos años, pero que años atrás, para lo que es detectar los anticuerpos antifosfolípido, las pruebas de laboratorio eran un poquito más complicadas y se vio que estos anticuerpos producen una reacción, unos falsos positivos en este tipo de pruebas. Inicialmente, en los criterios anteriores, las pruebas reagínicas se incluían entre los criterios diagnósticos, pero ya en esta última revisión consensuaron que realmente los laboratorios, las técnicas de laboratorio son muy decentes, permiten estimar muy bien estos anticuerpos y ya no era preciso contar y seguir incluyendo los falsos positivos de estas pruebas. Así pues, y como pequeño resumen, que tampoco lo quiero leer absolutamente todo, pero sí que os dejo los 7 dominios clínicos y los 3 dominios inmunológicos. Como un primer dominio constitucional es la fiebre, la definen como mayor de 38,3. En cuanto al dominio hematológico, es la leucopenia de menos de 4.000, trombopenia de menos de 100.000 y la hemólisis autoinmune, con todos los aspectos que indican este tipo de situación. En cuanto al lupus neuropsiquiátrico, por orden de gravedad, está el delirium, la psicosis y las convulsiones, con sus definiciones. En cuanto a lo que es la afectación mucocutánea, establecía que podía ser válido tanto ser visualizado en la consulta in situ como por aportaciones de imágenes del paciente que sean medianamente recientes. Y define lo que es la alopecia no cicatricial, las úlceras orales, como el lupus cutáneo subagudo y el lupus discoide como manifestación crónica, y en mayor gravedad y en último lugar el lupus cutáneo agudo. En cuanto a la afectación de serosas, derrame pleural y pericarditis. En cuanto a la pericarditis, menciona distintas situaciones en las cuales se tenían que cumplir al menos 2 de las siguientes, pero bueno, afectación de serosas. En cuanto a lo que es el dominio musculoesquelético, importante para nosotros, se tenían que cumplir o bien que un paciente presentase sinovitis de 2 o más articulaciones, que se entiende que es que tengan derrame o tumefacción, o bien que presente dolor en 2 o más articulaciones, pero que se acompañen de una rigidez matutina de al menos media hora. Y como último dominio es la afectación renal. En un escalón más bajo se define lo que es la proteinuria de 0,5 gramos en una orina de 24 horas y después discrimina en una nefritis lúpica clase 2 o clase 5 y ya en mayor gravedad las de clase 3 y clase 4. Como aspectos de laboratorio, los 3 dominios eran los anticuerpos antifosfolípido en todas sus variedades a día de hoy. El complemento sí que distingue si está disminuida solo una fracción o las dos. Y como anticuerpos específicos del lupus, realmente incluidos están el DNA y el anti-Smith. Este es el algoritmo que utilizan como tal. Perdón, no sé si se ve a lo mejor un poquito pequeño, pero bueno, este es tal cual lo que es el extracto de las recomendaciones. Y las normas, recordamos un poquito de lo que son los criterios actuales, es que se cumpla unos ANA por lo menos de un 80 como criterio de entrada. Evidentemente hay que excluir otras causas, principalmente neoplásicas o infecciosas. Al menos tiene que haber un criterio clínico, porque podemos tener ANAs, pero realmente si nos acompañan de una clínica compatible, esos ANAs no nos indican, no es lupus y no nos indican más cosa. Luego, dentro de lo que es el dominio que hemos dicho antes, si hay un paciente que cumple varios aspectos dentro del mismo dominio, solo se tiene en cuenta y solo puntúa el que sea de mayor gravedad, el que tenga mayor puntuación. Y como punto de corte se establece que se cumplen criterios clasificatorios, que recordamos que es clasificatorio, si son iguales o mayores a 10. Y recalcamos, al igual que pasó en los criterios de SLIC de 2012, que la nefritis per se con unos ANA o antiDNAs eran ya criterio clasificatorio, aquí las de clase 3-4, el último, las de clase 3-4
también per se, sabiendo que tienen que tener un OSANA como criterio de entrada, sabemos, pues aquí en este caso pasa lo mismo que con los de SLIC, que eso lo han mantenido, que una nefritis lúpica en este caso, clase 3, clase 4, ya de por sí es diagnóstica, es clasificatoria. Como futuras consideraciones que quieren contemplar en futuras revisiones, mencionan el intentar incluir biomarcadores, dejan aquí un poquito los más relevantes, pero sin embargo es algo que no puede estar estandarizado en todos los laboratorios, no se puede generalizar y hasta el momento pues, es algo que se ha quedado más limitado su estudio. Luego quieren incluir, si puede ser, y perfilar aún más lo que es esta afectación de los lupus de reciente diagnóstico y también favorecer la inclusión de los lupus latente. Y por último, intentar ampliar estos estudios con otras etnias, ya que han visto que quizás otras etnias tienen otro perfil, tienen otro tipo de condiciones que pueden alterar y variar el peso que se les ha dado a cada uno de los criterios, a cada uno de los criterios.